¿Cuántas tardes había pasado Manuel Herrera así, con la mirada perdida en el lento arremolinarse del polvo bajo el sol que se colaba por las persianas entornadas? Demasiadas. La casa de Salamanca, antes un hervidero de risas y el aroma del guiso de Elena, ahora olía a cerrado y a ausencia. 5 años. 5 años desde que Elena se había ido, llevándose consigo la música de sus días. A sus 68, Manuel sentía el peso de cada uno de esos años como si fueran losas sobre su espalda, antes erguida por el orgullo de su oficio de carpintero, ahora levemente encorvada. Su pelo cano, antes abundante, raleaba sobre una frente surcada por la preocupación. «Papá, tienes que salir, conocer gente», le insistía Sofía, su única hija, cada vez que venía de Madrid a visitarlo. Sus ojos castaños, herencia de Elena, lo miraban con una mezcla de amor y una impaciencia apenas disimulada. Manuela sentía, más por complacerla que por convicción, ¿salir? ¿Para qué? El mundo le parecía un escenario vacío sin su compañera de más de 40 años. Javier Alonso, su amigo de toda la vida, viudo también, pero con un cinismo que Manuel envidiaba secretamente, era más directo. «Manolo, o te mueves o te enmoheces. Hay más vida después de la viudez, aunque no lo creas. Mírame a mí, todavía doy guerra». Lo decía mientras apuraba su copa de vino en el bar de la esquina, el Clavel, donde solían arreglar el mundo. La soledad era una bestia insidiosa. Se le agarraba al pecho por las noches, dificultándole la respiración. Los días eran un desfile monótono de pequeñas tareas sin sentido, la compra, una limpieza superficial, la televisión como único ruido de fondo. A veces bajaba al pequeño taller que tenía en el patio trasero, donde el olor a madera y barniz aún conservaba ecos de Elena, que siempre le llevaba un café mientras él trabajaba. Pero sus manos, antes firmes y hábiles, ahora temblaban ligeramente al sostener las herramientas. La gubia se le antojaba pesada, la inspiración esquiva. Un martes, casi arrastrado por la insistencia combinada de Sofía y Javier, Manuel cruzó el umbral del centro de día del barrio. Un edificio moderno, luminoso, lleno de un bullicio que al principio lo aturdió. Mesas con gente jugando a las cartas, un grupo enfrascado en una clase de memoria, el tintineo de las fichas de dominó. Se sentó en un rincón, sintiéndose un intruso. Fue entonces cuando la vio. Isabel Vega. Tendría unos 65, pero se movía con una energía juvenil. Vestía un vestido de flores de colores vivos, un toque de carmín en los labios y una sonrisa que parecía iluminar la estancia. Contaba algo con animación a un pequeño grupo, y sus risas eran contagiosas. De pronto sus miradas se cruzaron. Isabel le dedicó una sonrisa amplia, directa, que a Manuel le pareció una invitación. Sintió un cosquilleo, una chispa minúscula en el rescoldo de su corazón, algo que creía extinguido para siempre. Isabel se acercó a su mesa con una naturalidad pasmosa. «¿Nuevo por aquí?», preguntó, su voz melodiosa. «Me llamo Isabel». Manuel, torpe, se presentó. Hablaron de trivialidades, del tiempo, de las actividades del centro. Isabel escuchaba con una atención que a Manuel le resultó halagadora, haciendo preguntas que lo animaban a hablar de sí mismo, de su antiguo taller, incluso con voz temblorosa, de Elena. Ella asintió con una expresión de profunda comprensión. «Sé lo que es perder a alguien querido», dijo en voz baja, y una sombra de tristeza pareció cruzar sus vivaces ojos. Los encuentros en el centro de día se hicieron habituales. Pronto derivaron en paseos por la orilla del Tormes, el sol de la tarde dorando las piedras de la catedral al fondo. Isabel era una conversadora infatigable, llena de anécdotas, de una alegría que contagiaba a Manuel. Él, a su lado, sentía que volvía a respirar, que los colores del mundo recuperaban su intensidad. Le contó de su vida, de cómo había cuidado a su marido hasta el final, de sus propios sueños rotos. Manuel la escuchaba, conmovido por su aparente fragilidad y su fortaleza. Empezó a verla como una tabla de salvación, una segunda oportunidad que la vida, generosa e inesperada, le ofrecía. Sofía, en sus visitas, notó el cambio en su padre. Estaba más animado, incluso había vuelto a tararear viejas canciones mientras preparaba el café. Cuando Manuel le habló de Isabel, Sofía escuchó con atención, pero una pequeña arruga de preocupación se instaló entre sus cejas. «Me alegro de que estés contento, papá, pero ve con calma, ¿vale?» Manuel desestimó su cautela con un gesto. ¿Calma? Había tenido demasiada calma, demasiada soledad. Javier fue más directo. «Esa Isabel tiene mucha labia, Manolo, y mucho colorín. Ten cuidado, que a nuestra edad uno se vuelve tonto con facilidad cuando le sonríen bonito». Manuel se rió.
Pero las palabras de su amigo le dejaron un regusto amargo. ¿Acaso no merecía él también un poco de felicidad? La relación con Isabel avanzaba a un ritmo que a Manuel le parecía vertiginoso y maravilloso. Cenas en pequeños restaurantes del casco antiguo, alguna escapada a un pueblo cercano. Isabel lo colmaba de pequeñas atenciones, le elogiaba su caballerosidad, su conversación. Él se sentía rejuvenecer 20 años. Las pequeñas señales de alarma, alguna historia de su pasado que no cuadraba del todo, un interés un poco demasiado insistente por su situación económica que ella disfrazaba de preocupación por su bienestar, eran ahogadas por la euforia del momento. Una tarde, mientras paseaban por la Plaza Mayor con el sol poniente tiñendo de ocre la piedra de Villamayor, Isabel se detuvo. Tomó las manos de Manuel entre las suyas. «Manuel», comenzó con voz suave, «hemos estado tan bien juntos estos meses. No sé tú, pero yo ya no me imagino mis días sin ti. Estamos solos los dos, y la vida es muy corta para pasarla así. ¿No crees que podríamos cuidarnos mutuamente, compartir lo que nos queda?» El corazón de Manuel dio un vuelco. La propuesta, aunque sutil, era clara: casarse. La idea, que unas semanas antes le habría parecido una locura, ahora se le antojaba la culminación lógica de aquella felicidad reencontrada. Miró los ojos brillantes de Isabel, su sonrisa expectante. «Sí, Isabel. Sí, quiero», dijo, la voz embargada por la emoción. La boda fue sencilla en el juzgado, apenas un mes después. Sofía asistió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y un elegante vestido gris perla que parecía expresar su estado de ánimo. Javier, el padrino a regañadientes, observaba la escena con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Isabel estaba radiante, con un traje de chaqueta color marfil, aferrada al brazo de Manuel como si fuera el ancla de su existencia. Decidieron mudarse a un piso más moderno en una zona nueva de la ciudad, una elección de Isabel. «Tu casa tiene demasiados recuerdos, cariño. Necesitamos un lienzo en blanco para nuestra nueva vida», argumentó ella con dulzura. Manuel, aunque le dolió dejar la casa donde había vivido con Elena, accedió. El nuevo piso era luminoso, impersonal. Los pocos muebles y recuerdos que Manuel llevó de su antigua casa parecían fuera de lugar entre los sofás de diseño y las lámparas vanguardistas que Isabel eligió con entusiasmo y cargo a la cuenta conjunta que habían abierto. Su pequeño taller, la esencia de su ser, quedó reducido a un montón de cajas en el trastero del nuevo edificio. Los primeros meses fueron una extensión de la luna de miel. Isabel se esforzaba por ser la esposa perfecta, atenta, cariñosa. Pero poco a poco, las primeras grietas comenzaron a aparecer en la fachada de la felicidad. Isabel se volvió menos solícita, más exigente. Sus comentarios sobre los hábitos de Manuel, antes inexistentes, se hicieron más frecuentes. «Cariño, esa camisa está un poco pasada de moda, ¿no crees?» O «¿De verdad vas a comer eso otra vez? Deberías cuidarte más». Sus críticas se extendieron a Sofía. «Tu hija te llama demasiado, Manuel. Parece que no entiende que ahora tienes una esposa que te cuida». El desinterés de Isabel por las tareas del hogar se hizo patente. Pasaba horas al teléfono con amigas o de compras, mientras la casa acumulaba un desorden que a Manuel, acostumbrado a la pulcritud de Elena, le resultaba incómodo. Cuando él intentaba hablarlo, Isabel respondía con lágrimas o con una elaborada historia sobre lo agotada que estaba por tantas preocupaciones. El dinero se convirtió en un tema recurrente de tensión. Isabel manejaba la pensión de Manuel y los ahorros que él había puesto en la cuenta conjunta con una alegría que a él le resultaba alarmante. Compraba ropa cara, objetos de decoración innecesarios, y siempre tenía una excusa. «Es para que nuestra casa sea un nido de amor, Manuel. O me lo merezco, después de tanto sufrir». Empezó a pedirle pequeños préstamos para ayudar a una supuesta sobrina con problemas o para invertir en un negocio segurísimo que le había propuesto una amiga. Manuel, que odiaba las discusiones y aún se aferraba a la imagen idealizada de Isabel, cedía una y otra vez, aunque una creciente inquietud comenzaba a roerle por dentro. Javier, en sus escasas visitas al nuevo piso, Isabel no lo recibía con agrado, no se andaba con rodeos. «Manolo, esa mujer te está desplumando. ¿No te das cuenta?» Manuel lo negaba, molesto, pero las palabras de su amigo resonaban en sus noches de insomnio. Sofía también lo intentaba. «Papá, ¿estás seguro de que todo va bien con el dinero? He visto los extractos del banco, hay muchos gastos que no entiendo».
Isabel, que solía estar presente en esas conversaciones, intervenía rápidamente, acusando a Sofía de ser una entrometida y de querer controlar la vida de su padre. Manuel, atrapado entre dos fuegos, solía zanjar la discusión con un cansado «dejadme en paz, por favor». El aislamiento que Isabel tejía a su alrededor era sutil pero efectivo. Un día, Isabel llegó a casa exultante. «Manuel, tengo una noticia maravillosa. Una amiga mía, muy emprendedora, va a montar una boutique de moda en el centro. Una oportunidad de oro. Me ha ofrecido participar como socia. Solo necesitamos una pequeña inversión inicial». Hablaba de una cifra que a Manuel le pareció astronómica: 20.000 euros. Eran casi todos sus ahorros restantes, el dinero que había guardado con tanto esfuerzo durante toda su vida, pensando en su vejez, en posibles imprevistos. «Isabel, eso es mucho dinero», balbuceó Manuel, sintiendo un sudor frío. «Pero, cariño, es una inversión segura. Nos haremos de oro. Podremos viajar, darnos todos los caprichos. ¿No confías en mi olfato para los negocios? Además», añadió, bajando la voz y adoptando un tono lastimero, «sería una forma de tener algo nuestro, de no depender solo de tu pensión, que ya sabes que no da para mucho con lo cara que está la vida». Durante días Isabel desplegó todas sus artes de persuasión. Halagos, promesas, alguna que otra lágrima bien calculada sobre lo mucho que significaría para ella esa oportunidad. Manuel dudaba. Recordaba las advertencias de Sofía, la mirada escéptica de Javier, pero también recordaba la soledad de su vida anterior, el vacío, y la sonrisa de Isabel, cuando quería, seguía teniendo el poder de desarmarlo. Finalmente, con el corazón encogido, firmó el traspaso. Las semanas siguientes Isabel estuvo eufórica. Hablaba sin parar de la futura boutique, de los diseños, de los viajes a París para comprar género. Manuel intentaba contagiarse de su entusiasmo, pero una sombra de duda persistía. El dinero había salido de su cuenta, pero no veía ningún movimiento, ningún preparativo real. Cuando preguntaba, Isabel siempre tenía una excusa. «Los trámites burocráticos son muy lentos, ya sabes cómo es España, o estamos esperando una licencia especial». Un sábado por la mañana, mientras Isabel dormía, sus mañanas se habían vuelto cada vez más largas, Manuel encontró sobre la mesilla de noche el móvil de ella, que raramente dejaba a la vista. Un impulso lo llevó a cogerlo. Nunca había espiado a nadie, pero la angustia era demasiado fuerte. Descubrió que no tenía contraseña. Abrió la aplicación de mensajería. Lo que vio le heló la sangre. Conversaciones con una tal Pili. No hablaban de ninguna boutique. Hablaban de Manolito el primo, de lo fácil que había sido convencer al viejo, de un viaje a Canarias que estaban planeando con el pellizco. Fotos de Isabel probándose ropa cara en tiendas de lujo, enviadas a Pili con comentarios como «mira lo que me he comprado con la pasta del abuelo». No había ninguna sobrina en apuros, ningún negocio prometedor, solo un engaño cruel y calculado. Manuel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El aire le faltaba. Se apoyó en la pared, temblando. La imagen de Isabel, la mujer vivaz y cariñosa que le había devuelto la ilusión, se hizo añicos, revelando a una desconocida fría y calculadora. La magnitud de la traición era tan abrumadora que por un momento pensó que iba a desmayarse. 20.000 euros. El trabajo de toda una vida, entregado a cambio de sonrisas falsas y promesas vacías. Y no era solo el dinero, era la humillación, la sensación de haber sido un completo idiota. Salió del dormitorio como un autómata. Se sentó en el sofá del salón, el móvil de Isabel aún en su mano temblorosa. Esperó. No sabía cuánto tiempo pasó. Oyó a Isabel removerse en la cama, luego el agua de la ducha. Finalmente ella apareció en el salón envuelta en un albornoz de seda, tarareando. «Buenos días, dormilón», dijo con una sonrisa radiante. Al ver la expresión de Manuel y el móvil en su mano, su sonrisa se desvaneció. «¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Y qué haces con mi teléfono?» Manuel levantó la vista. Sus ojos, normalmente amables, eran dos carbones encendidos. «He leído tus mensajes, Isabel», dijo con una voz ronca que apenas reconocía como suya. Isabel palideció. «Intentó una estrategia. ¿Cómo te atreves a mirar mis cosas? Esto es una invasión de la privacidad. No tienes derecho». «Tengo derecho a saber en qué te has gastado mi dinero, Isabel. El dinero de la boutique que nunca existió». La máscara de Isabel comenzó a resquebrajarse. «No sé de qué me hablas. Es un malentendido. Pili es una amiga que me está ayudando con los proveedores». «¿Proveedores de viajes a Canarias?», la interrumpió Manuel, su voz ganando una dureza insospechada.
o proveedores de ropa de marca que pagas con la pasta del abuelo. Isabel intentó llorar. Manuel, me estás ofendiendo mucho. Yo te quiero. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Pero esta vez sus lágrimas no surtieron efecto. Manuel se levantó, sintiendo una extraña calma helada en medio de la tormenta de su dolor. Se acabó, Isabel. Se acabó el engaño. Se acabó todo. La reacción de Isabel fue la de una fiera acorralada. Desapareció la dulzura, la fragilidad. Sus ojos brillaron con rabia. «Viejo estúpido, ¿creías que alguien como yo iba a querer a un carcamal como tú por amor? Necesitaba tu dinero, eso es todo, y bien que me lo has dado, iluso». Las palabras crueles y directas golpearon a Manuel, pero ya no podían herirlo más de lo que ya estaba. La verdad, por brutal que fuera, era preferible a la mentira en la que había vivido. «Recoge tus cosas, Isabel. Quiero que te vayas de mi casa, hoy mismo». La discusión fue breve pero intensa. Isabel, al ver que había perdido el control, que sus artimañas ya no funcionaban, descargó sobre él un torrente de insultos y reproches. Luego, con una rapidez sorprendente, comenzó a empaquetar sus pertenencias más valiosas, aquellas que había adquirido con el dinero de Manuel. Él la observaba en silencio, el corazón hecho un nudo de hielo. Cuando Isabel, cargada de maletas, se detuvo en la puerta, se volvió hacia él una última vez. «Te arrepentirás de esto, Manuel. Te quedarás solo y amargado». Manuel la miró fijamente. «Ya estaba solo antes de conocerte, Isabel, pero ahora al menos estaré en paz». La puerta se cerró tras ella con un golpe seco que resonó en el piso vacío y en el alma de Manuel. Se dejó caer en el sofá, sintiendo como el peso de los últimos meses de la esperanza y la desilusión lo aplastaba. Las lágrimas contenidas durante tanto tiempo comenzaron a brotar, amargas, liberadoras. Lloró por el dinero perdido, sí, pero sobre todo lloró por su propia ceguera, por la confianza traicionada, por la soledad que ahora se le antojaba aún más vasta y desolada. Lo primero que hizo fue llamar a Sofía. Su voz al otro lado del teléfono fue un bálsamo. Le contó todo, sin omitir detalles, sin excusar su propia ingenuidad. Sofía lo escuchó en silencio, y cuando Manuel terminó solo dijo: «Voy para allá, papá. Coge un taxi y espérame en tu antigua casa. Yo me encargo de este piso». Volver a su casa de siempre fue como regresar a un puerto seguro después de una terrible tempestad. El olor familiar, los muebles de Elena, su viejo sillón, todo le hablaba de un tiempo de autenticidad, de amor verdadero. Sofía llegó unas horas después. Lo abrazó fuerte, sin decir nada, y ese abrazo fue más elocuente que cualquier palabra. Los días siguientes fueron un borrón de tristeza y gestiones. Sofía, con una eficiencia sorprendente, se encargó de rescindir el contrato del piso nuevo, de intentar recuperar algo del dinero, aunque sabía que era una causa perdida. Javier apareció por casa con una botella de vino y su habitual socarronería teñida de afecto. «Te lo dije, Manolo, pero bueno, más se perdió en la guerra. Ahora, a levantar cabeza». Manuel pasaba las horas en un estado de apatía. La vergüenza lo consumía. ¿Cómo había podido ser tan crédulo? Se sentía un viejo ridículo, un pelele en manos de una embaucadora. La soledad volvía a instalarse, pero era una soledad diferente, teñida de amargura y autorreproche. Poco a poco, con el apoyo incansable de Sofía y las visitas de Javier, la niebla comenzó a disiparse. Empezó a hablar de lo ocurrido, a analizar sus errores. Sofía lo escuchaba con paciencia, sin juzgarlo. «Papá, no te culpes tanto. Esa mujer era una profesional del engaño, y tú solo querías un poco de compañía, un poco de cariño. No hay nada de malo en eso». Un día, casi sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron al patio trasero, al taller. Estaba tal como lo había dejado, cubierto de polvo, las herramientas en silencio. Empujó la puerta y el familiar olor a madera y barniz lo envolvió como un abrazo. Sintió una punzada de nostalgia, pero también una chispa de algo más. Cogió un trozo de madera de nogal, una de las favoritas de Elena. Sus dedos, aún temblorosos, acariciaron la veta. Buscó una gubia. Al principio, sus movimientos eran torpes, inseguros. Pero a medida que trabajaba, la madera comenzaba a ceder bajo la herramienta y una sensación de calma, de propósito, comenzó a invadirlo. No pretendía crear una obra maestra. Solo quería sentir la madera entre sus manos, el placer de transformar algo informe en algo con significado. Estaba tallando un pequeño pájaro, similar a los que Elena solía observar en el jardín. Los días dejaron de ser un desfile monótono. Las mañanas en el taller se convirtieron en su refugio, en su terapia. Comía lo que preparaba, sencillo pero sabroso.
Leía el periódico en su viejo sillón, sin la tensión constante de la presencia de Isabel. Las visitas de Sofía y sus nietos, cuando venían de Madrid, eran una alegría. Las charlas con Javier en el clavel recuperaron su antigua camaradería. Una tarde, mientras lijaba con esmero las alas del pajarito de nogal, Manuel se detuvo. Miró a su alrededor, el taller bañado por la luz dorada del atardecer salmantino. Ya no sentía la amargura de antes, ni la vergüenza. Había aprendido una lección dolorosa, sí. Había perdido dinero, pero había ganado algo mucho más valioso: la conciencia de su propia fortaleza, el valor